La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y es con relación a la pregunta de hoy, que según datos de la Secretaría de Hacienda, estados gobernados por la oposición recibieron menos recursos del ramo 23 que los gobiernos del PRI. ¿Usted qué opina? Y sobre este tema charlamos con Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México, Evalúa. Mariana, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Me da muchísimo gusto saludarles, Juan y Marcela. Ahí un saludo a todo el auditorio allá en Torreón. Gracias, Mariana. Y bueno, pues leímos con mucha atención este documento de México Evalúa, en el que se revela que el Fondo para el Fortalecimiento Financiero pues no está bien equilibrado en cuanto a su reparto, ya que en el caso de Chihuahua obtuvo 61 millones de pesos hasta septiembre de 2017 frente al promedio nacional de 1,023 millones de pesos. Sobre este tema, Mariana, si quisieras abundar un poco con el auditorio sobre el riesgo de uso político del dinero y actos de corrupción en las transferencias de Hacienda a los estados en el ramo 23 y en convenios al no estar regulados por la Ley de Coordinación Fiscal. Sí, mira, te comento, Juan, nosotros, como sabes, hemos venido estudiando el ramo 23 desde hace varios años. Primero que nada, aclarar que es una práctica ya sistemática, incluso también en la pasada administración, y nos parece que es un ramo que tiene importantes riesgos para el uso político del dinero o incluso para la corrupción. ¿Por qué? Porque tiene múltiples funciones este ramo, incluso la de administrar los ingresos excedentes del gobierno federal. Administrar algunas bolsas de dinero que tienen que ver con provisiones, como por ejemplo el Fonden, que todos hemos escuchado recientemente mucho de él, y tiene otra función que tiene que ver con la transferencia de montos de recursos para las entidades federativas, una especie de apoyos o subsidios. La cuestión con el ramo 23 es que tiene múltiples objetivos y además no están definidos en una ley. Me parece que es como el único ramo que no obedece a una ley. Su administración, cuál es su objetivo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, por ejemplo, para hacer llegar transferencias a los estados? Y esto, de entrada, lo que permite es que entonces haya discreción en la entrega. Este riesgo me parece que incluso se combina mal con otros riesgos que hay. Por ejemplo, el secretario de Hacienda o los secretarios, bueno, es personal de, obvio, confianza del presidente, que también son removidos por el presidente. Claramente el presidente los pone o los quita. Y eso evidentemente genera pues lealtades, ¿no? Creo que nosotros hicimos creo que debe de repensarse este modelo de gobernanza, porque hicimos un análisis sobre, por ejemplo, los países de la OCDE y encontramos que en una mayoría los países tienen a las personas encargadas del manejo del presupuesto a personal técnico de carrera que no cambia con, digamos, el fin de un sexenio. ¿Me explico? Entonces, creo que el riesgo del uso del control político del dinero puede incrementarse si tenemos personal que se puede encontrar en un cierto conflicto de interés, ¿no? Entre el cuidado del erario y pues la agenda política que puede tener un presidente en un país como México, en donde, bueno, pues ya tenemos desde el año 2000 mucha mayor democracia, mucha más competencia electoral. Creo que también es importante comentar que estos convenios, dado que no existe una ley y no hay criterios explícitos, es un arreglo que hacen los gobernadores con la propia secretaría. En general se aprueba un presupuesto a algunos de estos fondos que lleva el ramo 23 con un presupuesto bajo en relación a lo que gastan.
Es decir, en el caso de Fortafin, se les aprobó en 2016 un presupuesto de alrededor de 1.500 millones y se gastaron 65,000. Cuando se aprueba el presupuesto, ni siquiera esos 1.500 millones queda claro a quién se le van a entregar. Ajá. Entonces, en este... Se cortó. Ay, qué caray. Se cortó. Y es que estaba precisamente incidiendo, Mariana, en algo que es muy importante, este fondo de fortalecimiento financiero. Es decir, el Congreso, y esto es con datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este fondo tuvo un presupuesto aprobado de 1.560 millones de pesos. Pero finalmente se ejercieron 65,000 millones de pesos, es decir, 4,104% más. Y ya tenemos a Mariana en la línea. Sí, continuamos, entonces, Mariana. Te comentaba, Juan, creo que entonces, como te decía, la mayor parte de gasto que se hace no fue aprobado en el presupuesto, ¿no? Entonces, definitivamente es una decisión que toma la Secretaría sin discutirlo con, por ejemplo, diputados, ¿no? En el caso de estos recursos. Entonces, creo que es muy importante señalar que esto no cumple con buenas prácticas y se requiere además generar mayor transparencia. Los convenios de Fortafin no los hemos podido encontrar de manera pública en la página de Hacienda. Entonces sería muy importante, en mi opinión, regular las funciones del ramo 23, generar criterios explícitos de asignación de recursos con las entidades federativas, también incluso ir más a fondo, Juan. Quizás tenemos también que repensar el modelo de coordinación fiscal. Si es correcto que los estados sigan recaudando relativamente poco y que haya un modelo en donde la federación sea quien transfiere los recursos o la mayor parte de los recursos con los que cuentan también la mayor parte de los estados, ¿no? Quizás tenemos que empezar a pensar en un modelo distinto de federalismo fiscal, en donde empecemos a forjar una mayor independencia fiscal por parte de los estados, que recauden más, que se responsabilicen más por este ingreso, y también evitar esta tentación, ¿no? Porque pensemos que el modelo hacendario en México, como te comentaba, es un modelo que se pensó anterior al 2000. Uh-huh. Entonces, a partir de 2000 es cuando incrementa la competencia electoral en México y entonces surgen nuevas variables y nuevos incentivos. Por lo cual creo que tener un ramo con una cantidad de dinero creciente, Juan, muy exponencial, la manera en la que crece el ramo 23, puede estar ya manifestándonos en esta ocasión que no está funcionando el modelo. Uh-huh. Y que últimamente se presta al control político y también a la baja calidad del gasto público, porque efectivamente algunas voces también lo han dicho, no queda claro cuál es como el resultado, el impacto de estos recursos, dado que no hay transparencia sobre su uso en el caso de Fortafin, y puede estar, pues te digo, generando estas relaciones de control político en donde definitivamente no promovemos la mejor calidad del gasto e incluso podemos obstruir otros procesos, como en este caso pudiera ser el tema de pues estar viviendo una represalia por combatir corrupción. Claro, y tienes toda la razón, Mariana, en el sentido de que es necesario un cambio de modelo, porque pues es urgente ya terminar con este reparto de recursos públicos basados en criterios partidistas, sobre todo ante la premisa de que, bueno, pues como la mayoría en el Congreso es del PRI, bueno, pues ellos llevan mano a la hora de repartir los recursos y sobre todo que viene a ser como una especie de simulación, ¿no? Porque ya mencionabas tú lo del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, de que se autorizaron o se presupuestaron 1.560 millones, pero se ejercieron 65,000 millones, o sea, es una diferencia diametral, extrema. ¿Qué criterios utilizan para manejar el presupuesto de esta manera y que no se respete? ¿No? Sí, exacto, esos criterios no están regulados, ¿no? Sino se establece en un convenio que se pacta entre pues los gobernadores y la Secretaría, ¿no?
Entonces, la pregunta aquí es, si además tenemos un equipo que evidentemente es un equipo políticamente afín al presidente, pues la combinación creo que no es buena, Juan. ¿Y esto qué implicaría? Es decir, este cambio de modelo, sobre todo precisamente para el hecho de que algunos estados, los estados gobernados del PRI, sean los más beneficiados y los estados gobernados por el PAN sean los más perjudicados, ¿qué implicaría? Es decir, ¿cómo se podría independizar el reparto de los recursos de los partidos políticos? Yo creo, Juan, que son varias medidas. De hecho, una medida no nos resuelve el problema. Te comentaba primero el diseño institucional de Hacienda. O sea, quien reparte el dinero, ¿debe ser un equipo político afín al presidente o no? Pienso que no. Pienso que tiene que ser un equipo técnico, un equipo con un enfoque financiero en donde su principal función sea el cuidado del erario. Y el promover las condiciones, ¿verdad?, de independencia y de, digamos, planeación y procesos en los propios estados que generen sus capacidades para administrar adecuadamente sus recursos, ¿no? Creo que tiene que ser una visión que no tiene nada que ver con la simpatía política. Por otro lado, creo que tenemos que pensar en que no debemos tener un ramo que crece de manera exponencial con transferencias en donde no queda, digamos, claro, ni los criterios de asignación, ni cuál es el objetivo y las condiciones bajo las cuales se puede entregar el dinero. Esta claridad nos ayudaría a que entonces no fuera un control político, sino que una vez que se cumplan esas condiciones, que además está establecido en una ley, el Estado lo pueda exigir, ¿no? Es decir, mira, en estas condiciones yo ya las probé que las cumplo, y esta es la ley que lo establece, y yo tengo derecho a mi transferencia para que no se cruce con otros asuntos políticos, ya sea reformas, combate a la corrupción, ¿no? Porque acuérdate también que en el Congreso de manera permanente existen discusiones álgidas sobre temas políticos, sobre reformas, ¿no? Entonces este trabajo legislativo también puede prestarse a, digamos, a que existan condicionamientos. Es la otra cara de la moneda. La pregunta es si esto también sucede con el Congreso. ¿Y qué posibilidades habría de que así como se realizó un proceso de ciudadanización de las elecciones, se realizara un proceso de ciudadanización de los presupuestos? Me explico, que el gobierno, tanto el ejecutivo como el legislativo, se apoyaran de organismos precisamente como México Evalúa, como el CIEP y algunos otros organismos que han realizado este tipo de labores muy importantes en cuanto a la aplicación de los recursos y la distribución de los mismos, que se pudiera realizar un presupuesto de egresos e incluso una ley de ingresos, pero acorde a las necesidades del país y no de los partidos. Bueno, mira, te comento, Juan, que esa es una de las principales prioridades que tenemos en la agenda, y la propuesta específica en cómo esto se ha hecho llegar es que consideramos que también es importante que exista mayor discusión fiscal entre la Secretaría de Hacienda y el Congreso Federal. Es muy importante comentarlo porque esa discusión fiscal ha estado deprimida. No es una discusión fiscal que haya despegado. Es decir, el Congreso todavía no es un contrapeso en las discusiones fiscales que tienen que ver con el diseño de la política fiscal, así como con la ejecución, la toma de decisión de endeudamiento, ¿no? Ahí la verdad es que la Secretaría de Hacienda es quien lleva mano. Entonces es muy importante pensar en las facultades del Congreso y pensar también en su capacidad técnica para poder ejercer este rol. La propuesta de sociedad civil ha estado encaminada a que dentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores exista un centro, precisamente, de estudios que obedezca a un buen diseño de gobernanza para que tenga una independencia política, tenga un carácter técnico. De hecho, es una evolución de lo que actualmente tiene la Cámara de Diputados, que es la Oficina de Presupuesto, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Pero debe ser un centro que tenga mucha mayor interacción con las comisiones, pero además que que tenga su propio objetivo, que sea la discusión fiscal, que sea el valorar las propuestas de Hacienda de presupuesto, que sea nutrir al Congreso de una voz técnica
dentro del Congreso para dar opiniones sobre también el costo de reformas. Entonces, creo que ahí hay un potencial muy grande para avanzar y para consolidar una mejor discusión fiscal. Esto incluso ha estado recomendado de manera reiterada por parte del Fondo Monetario Internacional en las revisiones que hace a la política macroeconómica y fiscal de México. Lamentablemente no ha sido aceptado. No es un tema que veo que está en la agenda de la Cámara de Diputados, salvo en algunos casos, algunos diputados han estado muy interesados, e incluso ahí me parece un primer esbozo de alguna iniciativa. Y, sin embargo, la Secretaría ha mostrado de manera pública que no, me parece que se han escrito algunas columnas. No tengo, la verdad creo que no ha sido un comunicado, pero sí creo que han sido columnas y algunas expresiones públicas de sus encargados sobre que no es necesario este cambio, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema fundamental y me parece que en este cambio de sexenio debemos verlo en la agenda de los candidatos. O sea, un candidato comprometido con un mejor uso de los recursos públicos, un candidato comprometido con el combate a la corrupción, un candidato verdaderamente comprometido con una evolución de las instituciones en México y su fortalecimiento implicaría sin duda el tener este tema en su agenda, ¿no? Y en primer lugar tendríamos que revisar la responsabilidad hacendaria federal y la ley de coordinación fiscal para ordenar de mejor manera estas transferencias. Pero ¿hasta qué punto pudiera ser algo utópico, tomando en consideración que, bueno, los partidos políticos están en el legislativo, pero también los partidos políticos y sobre todo el partido que gana las elecciones está en el ejecutivo y poder compartir ese tipo de decisiones con la ciudadanía, porque ya no tendrían ellos el privilegio de aquello de que el que parte y comparte le toca la mayor parte? Pues sí, yo creo que es difícil, sin embargo, pues también es una manera de distinguirse del resto de candidatos, ¿no? Ojalá que alguno de los candidatos lo tome. Me parece que desde la sociedad civil se hace una presión continua sobre este asunto. Y este caso de Javier Corral, a pesar de que es un solo caso, nos ilustra de manera como muy, muy específica y muy nutrida la necesidad de revisar este pacto fiscal y esta coordinación fiscal. Bueno, nada más que aquí, Mariana, no sé si sea el único caso, porque en el Fondo de Provisiones Salariales y Económicas, también Puebla, que es gobernada por el PAN, sufrió una reducción de 3,390 millones de pesos, equivalente al 50% de esa partida. O sea, me refiero que es ahorita en este momento no están saliendo más gobernadores, digamos, yo estoy segura que debe estar pasando en otros casos, pero sin embargo, el plantearlo de una manera tan específica, el de explicar el por qué está sucediendo, es el caso de Chihuahua. Sí, porque también está el caso de Jaime Rodríguez en Nuevo León. Ahora, yo te preguntaría, ¿qué tan cierto sería este estate quieto que le pudo haber dado la Secretaría de Hacienda a Jaime Rodríguez cuando reclamó los recursos y cuando también estaba tratando de meter a la cárcel a Rodrigo Medina y que le empezaron a castigar con la retención de recursos federales y que le dijeron, bueno, está bien, tú sigues con eso y te seguimos reteniendo recursos, y que por eso, de acuerdo con una columna, bueno, pues ya dejó de ser tan combativo? ¿Qué opinión te merece? Sí, yo creo que, se encuentran los riesgos puestos, ¿no? Entonces no sorprende que pueda estar sucediendo, definitivamente, porque el modelo se está prestando. Están las luces encendidas para decir, aquí puede pasar y es probable que pase, ¿no? Entonces, creo que estas son las señales de un modelo caduco. Sí. Es un modelo caduco para las aspiraciones que tiene México y, te comento, en mi opinión, para un país que ya vive procesos electorales
bastante, ¿cómo le podríamos llamar? Bastante intenso. Sí. No, el modelo de coordinación fiscal no está funcionando. Yo creo que estos son los signos más evidentes de esa caducidad. Uh-huh. Lo que tenemos como resultados, Juan, es, por ejemplo, un gasto público que no está siendo de calidad. No estamos resolviendo nuestros principales problemas, ¿no? Y además hay evidencia de que cada vez se contribuye menos, por ejemplo, al valor agregado de la economía. Esos son datos que tiene el INEGI. Ha venido en franca disminución. Por otro lado, también tenemos datos que preocupan muchísimo. Por ejemplo, una proporción de gasto de inversión pública con respecto al gasto programable muy baja, históricamente baja. Y creo que estos signos no son signos que nos dicen que estamos como siempre, sino al contrario, son signos que nos dicen, indicadores que nos dicen, estamos. Claro. Pues, y bueno, ya habrá oportunidad de charlar más adelante otro tema que abordaste también de manera tangencial, pero que habrá que entrar más en detalle en eso, y que es el hecho de la aplicación de todos esos recursos. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, el Estado de México haya recibido tantos recursos de este fondo, a diferencia de Chihuahua, pero ¿cuál fue la aplicación de esos recursos? Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México, Evalúa, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. ¿De qué, Juan? Que tengan un buen día. Hasta luego. Igualmente para ti. Buenos días.